que fue conquistada por David. Era parte antes de los cananeos, idolatraban antes a otros dioses. Resulta que la forma en cómo está diseñada esa ciudad, cuando usted la ve, es algo similar a un corazón. Algo similar a un corazón. Estoy hablando de la ciudad que restauró Nehemías, Esdras, y es similar a un corazón. Entonces, adentro de esa ciudad está el templo. Y nos señala el Señor, pues, en su palabra, muchos misterios que hay que estudiarlos allí. Quiero leer Nehemías 3:6. Y esta ocasión toca la enseñanza la puerta de la antigua o la puerta vieja. Dice Nehemías 3:6. La puerta de la ciudad antigua, en otra versión dice vieja, la puerta vieja, la repararon Joaida, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y sus barras. Oremos, Padre, Señor, te damos gracias, Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar tu buena palabra, para que podamos, Señor, recordar esas maravillosas, Señor, glorias que tú diste a tu pueblo, Señor, que nos has sacado, Señor, de tierra de idolatría y has puesto en nuestro corazón una ciudad para alabanza y gloria de tu nombre, en el cuyo espíritu descanse, Señor, en este templo ahora no hecho de manos ni de piedras, sino hecho por tu gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que tu gloria, Señor, descienda sobre nuestros corazones y empiece una restauración en nuestras vidas, así como estuvo la restauración, Señor, de las puertas de tu ciudad santa, en el nombre poderoso de Jesús. Así que al estudiar las puertas de Jerusalén, estudiamos que hay un simbolismo hermoso en cada puerta que se fue restaurando. Señala una parte de todo lo que es integral en nuestra vida que necesitamos restaurar cuando nosotros venimos a Dios. No es solamente venir y confesar a Jesús como Señor y Salvador, hermano, porque aquella confesión que nosotros hacemos va a tener frutos, y esos frutos van a dar evidencia que si realmente confesamos a Jesús con un corazón veraz, con un corazón realmente creyendo, entonces vamos a tener una restauración en nuestra vida. Lo que antes creíamos que no era así, entonces vamos a empezar a rechazar esos pensamientos que teníamos y a aceptar ahora una restauración en nosotros. Yo recuerdo, hermanos, de la primera puerta que nosotros estudiamos, que es la puerta de las ovejas. Yo me paraba cuando tenía como unos de 10, estaba como mi niño a 13 años por ahí, y me paraba y miraba y escuchaba la predicación y me llamaba mucho, no sé por qué, ni entendía lo que el pastor estaba hablando, pero me marcaba, algo me llamaba y no podía entrar, hermano. De afuera escuchando nada más, era solo un niño. Pero Dios hace en nosotros esa restauración de la puerta de las ovejas para que nosotros tengamos esa facilidad de poder entrar ahora. Ya no tenemos miedo ni pena, sino que tenemos una fuerza que Dios la pone en nosotros y nos hace poder entrar por la puerta de las ovejas. Miramos ese simbolismo hermoso también que estábamos tocando el día viernes, que habla acerca de la restauración de la puerta de los peces, de los pescados. Entonces nos habla a nosotros de que después de venir a Cristo como Señor y Salvador, reconocemos que tenemos un pastor y que somos ovejas. Entonces necesitamos, como le dijo alguien a un pastor, ok, antes rebelde, no creía en nadie que fuera mi líder, ahora reconozco pues que Dios es mi pastor y que ha puesto en su iglesia designaciones ministeriales para aconsejar, hermanos. Entonces, y para construir por medio de la palabra, no por medio de pensamientos humanos, en la vida de las personas esas otras puertas. Entonces, le decía a ese joven, ¿y ahora qué? Ya sé que tengo que ir a la iglesia, ya sé que tengo necesidad de estar en la casa y ser pastoreado, pero ¿y ahora qué? Bueno,
necesitamos entender que necesitamos restaurar la puerta de los peces o los pescados. Es decir, todo creyente tiene una asignación de predicar el evangelio. Estudiábamos y decíamos de que pues algo hizo Dios en nuestras vidas. Por muy pequeño que sea para usted, puede ser algo muy grande que puede libertar a otra persona. Tal vez a algunos Dios no le ha dado el ministerio de la palabra, pero seguramente que ha de tener algún milagro en su vida, algún pecado que Dios ha perdonado, que es muy grande y que ha sido rescatado por la sangre de Jesucristo. Entonces, y al hablar ahora por esa puerta que nos toca, de la puerta antigua que se encontraba en una esquina, la puerta de las ovejas era la primera, la puerta del pescado, y la puerta vieja o la antigua estaba en una esquina que daba hacia la otra parte, hermanos, de los muros de Jerusalén. El término, gracias. El término antiguo o viejo en hebreo se traduce como Yahan y se refiere a algo que ya ha existido hace mucho tiempo. Y habla en una contraoposición realmente a algo nuevo. Es algo que es como de larga duración. Es algo que Dios nos pone a restaurar, como dijo Jeremías en el capítulo 6, versículo 16, restauración de las cosas antiguas en Dios o principios divinos que han sido olvidados. El pueblo de Israel, cuando está profetizando Jeremías, le hace el recordatorio que ellos han abandonado a Dios. Es decir, que estos personajes que están restaurando esta ciudad y los muros de ella, ellos con esa puerta restaurada están recordando lo que sus padres habían hecho contra Dios. Se habían olvidado de la ley. Y cuando Jeremías dice en Jeremías 6, versículo 16, diciendo, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren, es decir, deténganse en el camino y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, pregunten por el viejo camino. Hablando acerca de viejo, no está hablando acerca de los maridos, está hablando acerca de una ley, una instrucción, algo que Dios marcó antes, pero que el pueblo se había olvidado de ello. Y le dice, por el camino justo, y anden por él. Vayan por esa senda, vayan por ese camino, por esa calle, y encontrarán descanso para el alma. Y el Señor, por medio del profeta Jeremías, dice, ustedes no respondieron. No es ese el camino que queremos, respondieron. Y dice el Señor, yo puse centinelas allí. Y en aquellas puertas habían guardias. Habían, como nosotros decimos allá en Honduras, guachimanes. Y en inglés es watchman, un hombre que vigila ahí esas puertas. Entonces dice, yo puse ahí centinelas, hombres que vigilen sobre ustedes, que dijeron, estén atentos al sonido de la alarma, pero ustedes no respondieron para nada. Ese sonido de la alarma que se daba era para hablarles acerca que venían enemigos a sus vidas. Antes de que entraran por esas puertas y ellos desconsideraron la alarma que venía sobre ellos, los enemigos, y los invadieron. Entonces, hablando acerca de esa puerta antigua que se restaura, es el camino de regreso a los principios de Dios. Jesús dijo que Él es el camino. En Juan 14:4, si lo pueden buscar, amados hermanos, dice Él en una plática que tiene con sus discípulos. Dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Le dijo Felipe, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás, perdón. No tenemos ni idea de dónde vas o cómo vamos nosotros a llegar por ese camino. Entonces Jesús le dice, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús le estaba diciendo a Tomás, yo soy el camino. Yo soy esa senda antigua que este pueblo se ha olvidado. Jesús, como Jeremías, le está diciendo a ese pueblo. Así como Jeremías gritó, regresen a la senda antigua. Regresen y hallarán descanso. Así Jesús les está diciendo, yo soy ese antiguo camino. Yo soy ese antiguo camino que lleva a la verdad. Yo soy ese antiguo camino que lleva a la vida. Y le dice Jesús, yo soy ese único camino que puede llevarlos a Dios. Ninguna persona que toma el camino estrecho se perderá. Pero hay un camino ancho, hermano. Hay un camino ancho donde la mentira cabe ahí. Ese camino ancho, la traición cabe ahí. Las excusas caben ahí. Pero en el camino estrecho no caben esas. Es estrecho. Bueno, aquel que lo tome no se perderá. Yo le diría, no es que no va a sufrir daño o dolor en ese camino. Es que en medio del dolor y en medio del llanto y en medio del quebranto, Dios estará ahí con aquellos que caminen ese camino. Dios estará ahí. Jesús les estaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos de tener nosotros en ese camino, tener la necesidad de oír su palabra y obedecerla. Cuando uno restaura la puerta antigua en la vida de nosotros, empezamos nosotros a leer su palabra, hermano. Realmente se lo digo, porque como el pueblo de hoy se ha llenado de escuchar tantas cosas novedosas, se ha entretenido con lo moderno. Y cuando hablo de lo moderno no es que yo estoy en contra de la tecnología. Gloria a Dios por la tecnología, hermano, la estoy utilizando hoy aquí. Esto era tecnología antes, también, sí. Hoy lo consideramos viejo, pero esto era tecnología antes, cuando no habían escritos así, hermanos, en papiro nada más. Pero cuando hablo de esas cosas novedosas, estoy hablando de que hay doctrinas extrañas, como cuando nos dice a nosotros la iglesia que está en contra del progreso, porque no consideramos que un hombre se case con un hombre o que una mujer se case con una mujer. No consideramos natural ni moderno de que se casen hoy y después porque yo tenía unos deseos y tú otros, y porque yo como de esto y tú no comes de esto, pues nos divorciamos. Eso en el mundo moderno, eso es normal. Eso es normal. Pero para nosotros no, estamos hechos a la antigua, hermano, a principios divinos, bíblicos, hermano, donde se nos habla de que es necesario en la restauración un tiempo de planificación, hermanos, y de perseverancia, sea en las cosas del matrimonio, sea en los negocios de las amistades, en los negocios, en los trabajos. Es un tiempo de perseverancia. Qué fácil es llegar a un trabajo y decir, yo tuve conflicto con el jefe, me voy. Yo tuve conflicto con este otro y me voy. Yo tuve conflicto con esta amistad y me voy. Y renunciando a todo porque lo moderno nos enseña eso. Creo realmente, hermano, que regresar a las sendas antiguas es reconstruir principios que Dios tiene para nosotros. Enfrente de esa puerta antigua o la puerta vieja corrían dos caminos. Entonces, cuando uno se colocaba no por detrás, sino frente a la puerta, al salir afuera de la ciudad, encontraba dos caminos. Uno era el camino de Betel. Y aquellos que han estudiado las Escrituras, y aquellos que no las han estudiado, ya voy a ir demarcando algo. Pero también estaba el camino de los patriarcas. El camino de Betel, hermano, en primer lugar, Betel significa casa de Dios. Bet es casa y él viene de Dios.
es casa de Dios. Es el camino que nos lleva a la casa de Dios. El camino de los patriarcas eran aquellos caminos que llevaron Abraham, Isaac y Jacob, caminaron por ahí. Por ese camino de los patriarcas, cuando se nos habla y miramos nosotros a Abraham, cómo vino Abraham a escuchar la promesa de Dios cuando le dice, sal de tu casa y de tu parentela. Es muy difícil dejar, hermanos, lo que todo se ha conocido desde pequeño, renunciar por escuchar una promesa. Es muy difícil renunciar a la comodidad. Por eso se le llama el padre de la fe, porque sin verlo, creyó en él. Así como cada uno de nosotros, de repente decimos, pero Dios te está llamando. Deja de fumar, deja de tomar, deja esas 2 o 3 mujeres que tienes y encárgate de una. Y empezamos a poner miles de excusas nosotros. Pero ¿cómo voy a hacer? Hermanos, se necesita más fe para creer en el fracaso que la fe que necesitamos para creer en el éxito, en lo que Dios ha puesto. Abraham creyó y caminó por ese sendero. Por eso se llama el sendero de los patriarcas. Cada vez que caminaba, cada vez, hermanos, dejaba atrás lo que le había enseñado su padre, el padre de Abraham era un padre idólatra. Cuando una persona viene a Cristo, los jóvenes sufren mucho, hermanos. Cuando nacen en una familia idólatra, tal vez su padre y su madre fueron idólatras, y ahora el hijo, Dios lo llama a la fe. Y se parte su corazón porque dice, yo debo honrar a padre y a madre. Y mi padre y mi madre me dicen que alabe y adore a la Virgen María. ¿Qué hago? Y en estas cosas nosotros debemos de estar centrados en un camino antiguo, hermano, donde se nos enseña, hermano, que al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hermano, no le gusta la idolatría. Entonces nosotros debemos de aprender a soltar esos ídolos en el camino. Cuesta, sí cuesta, hermanos. En el camino de los patriarcas se acerca una de las esposas de Jacob, Raquel. La amaba mucho. Y resulta que cuando va huyendo Raquel, juntamente con sus hijos, de su padre Labán, Labán se da cuenta que no tiene los ídolos en la casa. Ah, seguro me los llevó este Jacob. Aquí aprendió a adorarlos. Y dice que se va a buscarlos. ¿Sabe quién los tenía ahí ocultos abajo? Raquel, su hija. Es decir, que en la casa de Jacob, un patriarca de Dios, allí tenía ídolos en el corazón guardados. Cuando le dice el padre Labán, le dice a su hija, levántate, voy a buscar ahí a ver qué. No, yo estoy en mis días, le dice. Estoy en mis días, no me puedo levantar, ni tampoco tú puedes tocar, porque se consideraban inmundicia. Y entonces así engaña aún a su padre. Estábamos hablando, hermanos, que una persona que es idólatra fácilmente va a mantener comunión con la mentira. Fácilmente. Porque su corazón está engañado a la idolatría. Dios es un Dios veraz. Ese Padre que nosotros tenemos por Padre de la fe nos enseña a nosotros que debemos de desprendernos, hermanos, a vivir para Dios y a morir a nuestros propios deseos. La puerta vieja o la puerta antigua representan esos principios de fe que deben de ser retornados a la iglesia y que han sido olvidados a través de los tiempos. Se dice, revelación nueva te traigo. Digo, ¿qué revelación nueva y más gloriosa puede ser, hermanos? Que nos hablen acerca de Jesucristo. Y no podemos nosotros ubicar lo que es la palabra de Dios con respecto a la cultura, hermanos. Porque la iglesia se ha encargado de eso. Mire, hoy hablando en este mes de Halloween,
muchas iglesias, lamentablemente, ahora consideran en bien celebrar Halloween, porque dicen, es un aspecto cultural. Allá ni sabían en los pueblos de allá de nosotros que existía eso. Pero aquí usted los ve vestidos el 31 porque van a celebrar Halloween. Nuestra cultura es divina, hermanos. Nuestros principios son divinos, nos forman parte de aquí de la tierra. Hasta, hermanos, Dios nos enseña acerca de este periodo de tiempo que se habla también acerca de lo que es la Navidad, hermanos. ¿Y qué tiene usted en contra de nada, hermano? Navidad significa natividad, significa nacer de nuevo. Eso es lo que es en conclusión realmente lo que Dios quiere en nuestro corazón, que nazca un corazón nuevo, un corazón nuevo. Cuando usted investiga y ve acerca de que Jesús no nació el 25 de diciembre, tenemos dos opciones: seguir engañados o seguir el camino de la verdad, el camino antiguo. Nos corresponde a nosotros, cada uno, buscar las sendas antiguas. Y cuando encontremos esas sendas antiguas, seguramente su corazón y nuestro corazón hallará descanso en esas sendas antiguas. Jeremías 6:16. También se ha dicho, deténganse en los cruces de camino. Pregunten qué camino deben seguir y no se aparten de él. Hermanos, un pequeño testimonio. Aparte lo he contado a veces, pero no nací en una iglesia. Mis padres no me inculcaron porque hay una mentira que dice, este es cristiano porque su padre le enseñó a ser cristiano. Y no, en mi caso nadie me enseñó a ser cristiano. Fue algo sobrenatural que pasó, creí en el Señor y esa noche sentí una paz extraordinaria cuando hice la oración. Decidí buscar de Dios, pero fue una promesa que le dije y le hice yo creeré a todo lo que está aquí escrito. En la senda antigua, creeré aquí. Y empecé a estudiar las escrituras, a devorarlas. Me empezó un hambre que sabía que no era de parte mía porque, hermano, era malísimo en la escuela. Y no había leído ni un libro, entonces, pero empezaron preguntas. ¿Quién tendrá la verdad? Porque me doy cuenta de que no existe una rama del cristianismo, me doy cuenta que existen miles de ramas de cristianismo. Y digo yo, bueno, ¿y qué camino sigo? Pentecostal, bautistas, presbiterianos, anglicanos, los neopentecostales, ¿son ellos los que tienen la verdad? ¿O los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los católicos? ¿Y qué hago, Señor? ¿Los Jesús solos? Hermano, y esto sigue, le cuento, hermano. Esto se ha multiplicado. Y empecé a estudiar las doctrinas de cada uno, hermano. De repente, por la palabra, me fui dando cuenta de la verdad. Así Dios nos ayudará a nosotros a entender cuál es el camino de la verdad, cuál es la senda antigua que nosotros debemos de seguir. Dice, preguntad. Hemos preguntado nosotros a Dios, hermano. La Escritura dice, y ya no tendrán necesidad que nadie les enseñe. Me conocerán a mí. Entonces Dios mismo se encargará, hermano, de mostrarnos la verdad, porque el mayor interesado en salvarnos, yo les lo digo, hermano, no somos nosotros mismos, ha sido Él el mayor interesado en salvarnos a nosotros, porque Él dio su vida por nosotros. Dice, deténganse y pregunten por ese camino, ¿qué camino deben de seguir? Y no se aparten de él. Solo siguiendo el mejor camino podrán descansar, dice esta versión. Así que una de las cosas que nosotros miramos en esta restauración de las puertas, de la puerta vieja, miramos que hay unos 12 nombres que se mencionan en la restauración. Y dice, y junto a ellos ayudó
y junto a ellos ayudó, y junto a ellos ayudó, y se mencionan junto a ellos, junto a ellos. De la mayor cantidad de personas que ayudaron en cada puerta de reconstrucción, la mayor cantidad de personas es en la puerta del pescado. Y se habla mucho de una comunidad. Por eso les hablaba de esa comunidad. Es la mayor cantidad de personas. Así como nosotros debemos de como comunidad evangelizar. Pero en la puerta vieja o la puerta antigua se menciona 12 nombres. No voy a hablar acerca de los nombres. Pero el número 12 significa un número de gobierno. Un número que simboliza como un rey gobierna en nuestras vidas. Hubieron unos residentes en la zona cuando empezaron a reconstruir las puertas de Jerusalén y los muros. Esos residentes que estaban ahí en ese lugar eran que se habían quedado, no fueron llevados cautivos a Babilonia ni a Siria. Esos residentes se habían mezclado allí en ese lugar, no eran 100% judíos. Así como se habían mezclado, así se habían mezclado como Salomón, con muchas mujeres que lo llevaron a idolatrías o a prácticas falsas paganas, prácticas religiosas que Dios no llamó a practicarlas, a sacrificar hasta los niños. Cuando se van a acercar la reconstrucción y ven ellos que va a reconstruirse las puertas de Jerusalén, ellos se acercan y le dicen a Nehemías: venimos a ayudarte, te venimos a ofrecer la ayuda, Nehemías, le dice. Y uno lee y cuando ve, dice que Nehemías los expulsó, los rechazó, que no tendrían parte con ellos en la restauración de las puertas de Jerusalén. Entonces, qué raro. Porque hay promesas en el Antiguo Testamento que dice que aún los gentiles van a venir a adorar al Señor en su ciudad. Y Nehemías había visto algo que nosotros como lectores a veces se nos pasa. Y es que, hermanos, no muchas personas pueden venir con buenas intenciones a querer ayudarnos. Hay personas que pueden venir con las intenciones buenas, pero buenas para ellos, no buenas para nosotros. Aprender a restaurar esa puerta vieja o la puerta antigua significa, hermano, de que debemos de aprender de que saber a quién vamos a traer a nuestra vida para poder reconstruirla. Nehemías le dijo que no. Cuando uno le pone límites a las personas que tal vez han estado cerca de nosotros, al poner esos límites de esas personas, el fruto que conlleva puede ser algo que nosotros miremos que es y reconozcamos que esa persona tiene un buen corazón o un mal corazón. Cuando Nehemías le puso el límite a ellos decidieron entonces hacerse enemigos de ellos. Mire, lo único que salió en evidencia es lo que había en el corazón de ellos. Quiere decir de que ellos tenían sus intenciones de traer esas mezclas paganas si los dejaban empezar a restaurar las puertas y ya se consideraban entonces parte del pueblo. Entonces, Nehemías no quiso tener nada con ellos. Nos enseña Dios por medio de esto, hermanos, de que nosotros ahora en Cristo, nosotros debemos de saber quiénes son los que pueden venir a edificar en nuestra vida y quiénes no. Dice que empezaron y junto con otros empezaron a edificar los cerrojos de las puertas. A veces hay necesidad de cerrarle las puertas a personas que no van a traer nada a la edificación de nuestra vida, hermano. Pudieron haber muchas personas en la vida perdida que tal vez llevábamos nosotros antes y que no tendieron la mano para hacer un cambio. Pero ahora cuando están cambiando de vida, donde su matrimonio está cambiando, donde su vida laboral está cambiando, donde sus amistades están cambiando, ahora esas personas, como usted decide ahora que está caminando en luz y que si ellos no caminan en luz, ya sus mismos intereses no son los mismos intereses de él, ya le dice, uy,
Ya se le subió, dice. Solo porque va a la iglesia es santo. No, hermanos, es que nos consideramos enfermos de corazón porque necesitamos saber de que venimos al médico. Y necesitamos saber de que el que restaura la vida es Dios, no somos nosotros mismos. Ahí clavito por clavito, pero Dios, Señor, ten misericordia, restaura y ayúdame a decir que no. Porque una de las cosas que más le cuesta a una persona cuando viene en una vida restaurada es decir que no, hermano. Y vos, ¿cómo te está yendo bien ahora? Antes sí, te eras un perdido que todo te lo fumabas y lo dabas. Échame la mano, mándame unos 1000. Y usted dice, Señor, ¿y qué hago? Aprenda, hermano, a cerrar la puerta y a decir no, porque cuando usted viene y ve en qué se gastó el dinero, ve y dice, aquí, dice, en las playas, dice. Y aquí usted aguantando frío con el invierno que viene, no ha comprado ni chamarra, hermanos. Y aquí pasándola con el carro que día el down payment, dice. Entonces, aprendamos, hermanos, a cerrarle las puertas a los enemigos. Esa puerta, como le estaba diciendo que me detuve, cuando la ve allá, se ven esos dos caminos. Pero más allá, el pueblo que se miraba enfrente eran los enemigos, eran los samaritanos, hermanos. Más allá se miraban en una colina los samaritanos. Usted sale, hermanos, y usted ve allá a lo largo al ladrón de la colonia y dice, gloria a Dios, qué bien, dice. ¿Qué piensa usted? Primero orar, va, que Dios lo transforme. Pero aunque el ángel de Jehová acampe alrededor de los que teman, hermano, ciérrele también la puerta, hermano. Y entonces, cuando nosotros miramos que hubieron hombres como Sanbalat, que era gobernador de esa provincia de ahí, Tobías y otros grupos donde habla y dice que los árabes también se levantaron. No son los árabes que actualmente están aquí, sino se le decía a esa región arábica, de esa región donde están actualmente, allí siempre los árabes. Pero todos se reunieron a levantarle falso testimonio a ellos. Como no nos permitieron, aquella región de Samaria estaba bajo el rey Ciro. Él era gobernador bajo ese rey. Pero ni aún así dejó tranquilo a Nehemías para reconstruir las puertas. Hermano, probablemente hasta, se lo digo, puede haber, y siento mucho dolor a veces, que muchas personas van a la iglesia y van con un corazón sincero, pero hay personas dentro de la iglesia que no trabajan para el Señor, trabajan para sus propios vientres y empiezan a dañar a los mismos creyentes que han llegado ahí a ser restaurados, empiezan a destruirlos ellos mismos. A veces digo, hermano, que demasiado trabajo le ha dado Satanás a las personas y trabajadores allá afuera para que usted venga a ser un labor de Satanás dentro de la iglesia, hermano. Nosotros somos restauradores y trabajadores de Dios, hermanos. Ministros de vida, no ministros de muerte. Entonces, si hay alguna diferencia en que nosotros, o un mayor con un menor, y algo que no ha aprendido el más pequeño de que sabe cómo va esa puerta, porque hay puertas que las instalan mal, hermanos, aquellos que son carpinteros saben, con mucha madurez, digámosle cómo se debe colocar, tal vez. Nosotros venimos al templo, y hay cosas dentro del templo de vida que nosotros sabemos que este no es el templo de Dios, hermano, pero es el lugar donde nos congregamos. Y hay cosas hay actitudes que nosotros traemos de nuestra antigua manera de vivir. ¿Cómo? A veces entramos a la iglesia masticando chicles, hermano. A veces se traen su refresco, hermano, y su agua, ¿verdad? Pero traen su soda, su McDonald's a comer. Aquí somos pequeños, pero ahí hay una parte de atrás. Entonces, todas esas cosas, hermano, aquellos que son maduros en la fe deben de tratar de enseñar y restaurar en la vida de cada persona.
cuando se está hablando la palabra profética. Tener ese discernimiento, hermano, de callar y de escuchar. De escuchar para saber qué es lo que Dios puede traer en la vida de nosotros, como reconstrucción. Cuando estamos escuchando la misma palabra, y hay algunos hermanos tan atrevidos que les recuerdo, los traje de allá para acá. Pero, hermano, a mí me ha tocado ver que en medio de un culto donde se va a predicar la palabra del Señor, están más con mente en las cosas del mundo que en la palabra que se va a predicar. Dicen, no, si el que va a jugar hoy es Barcelona con Real Madrid. Dice, híjoles, ¿cuánto irán? Dice. Hermano, sabe que la palabra puerta significa pensamiento. Es que nosotros por nuestro pensamiento dejamos entrar o cerramos actitudes que podemos nosotros hacer. Si la abrimos a pensamientos que no vienen de Dios, rechazamos lo santo y lo tenemos por inmundo. Y entonces nuestras actitudes van a marcar que dejamos entrar ese pensamiento. Si usted ha tenido hechos buenos, significa que usted le ha cerrado pensamientos malos la puerta y ha dejado entrar por esa puerta pensamientos buenos que se han hecho parte de la vida. Entonces estos grupos se levantaron, intimidaron, tuvieron intenciones hasta de asesinar a Nehemías, hermano. Y tal vez dirá, no, pastor, todavía no me ha llegado eso. Pero hermanos, cuando alguien tiene la intención de sacarlo de Dios, de la fe, es que lo está queriendo asesinar. La única salvación, el único salvavidas para nosotros es la cruz de Cristo. Alguien que quiera predicarle un evangelio diferente es que tiene la intención de asesinarlo. Y así han salido muchos asesinos de la fe en Cristo, hermano. Gente que dice predicar el evangelio, pero no predica el evangelio. También intentaron hasta sobornarlo a Nehemías, hermano. Así se van a levantar hombres, enemigos de la cruz, trayendo de decirlo, seduciendo la mente del creyente, decir, mira, porque hay algunos como Job, que Dios los hace pasar por procesos difíciles, pero al final es para que conozcan a ese Dios, hermanos. Y les dicen, tú que estás pasando por este proceso, te traigo la revelación del momento, una novedad, una puerta nueva que es, da 1,000 y Dios te va a dar 10,000. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Oh, pare de sufrir. Venga, compre esta rosa de Guadalupe aquí, mire, yo la traje ayer del Jordán. Sí, bueno, regálenmela pues. No, regalada no, a Dios le gustan los sacrificios. ¿Y cuánto? 15,000. No, pastor, ¿no tiene un terrenito usted allí? Dios le encantan los sacrificios. Y entonces empiezan a despojar a la gente, empiezan a sobornarla, y ellos aprenden a ese soborno, entonces aprenden a sobornar a Dios, hermano. A Dios no se le va a sobornar, hermanos. Y entonces después empiezan también a tratarle de influir miedo en la vida de Nehemías. Tanto influyó miedo en la vida de Nehemías que Nehemías dijo, bueno, aquí la manera de restaurar es, no nos vamos a detener, por más de que nos digan que nos vamos a enfermar. Tú que vas a la iglesia los domingos, estás dejando de ganar, tu economía se va a ir para abajo. Es mentira del diablo, hermanos. Y entonces ese miedo, Nehemías dijo, yo no voy a detener la obra. Entonces relata la escritura que en una mano ellos tenían la herramienta de trabajo y en otra mano sostenían la espada. ¿Qué nos enseña eso a nosotros como creyentes? Hermano, no dejemos nosotros, solamente porque estamos en la iglesia, restaurando nuestra vida, decir de que Dios va a dejar, hermanos, y todo a su voluntad, sino que tenemos la obligación de seguir trabajando. Pero tampoco renunciar a la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces debemos de estar con una espada, hermanos, contra nuestros enemigos, por si vienen.
ejecutarla por la palabra de Dios, así como nuestro Señor ahuyentó, hermano, la tentación por medio de la palabra, lo que es Satanás. Entonces, intentaron por una y por otras traer esa destrucción y que no siguiera el avance en las puertas antiguas. Cuando se habla acerca de esos cerrojos, hermanos, dice: la puerta de la ciudad antigua la repararon Joaida, hijo de Pesa, Mesulán, hijo de Bosías, y colocaron vigas, levantaron puertas e instalaron sus cerrojos y sus barras. Esa restauración de la puerta antigua es el reconocimiento de que todos nosotros tenemos una historia que contar. Todos nosotros, hermano. Por muy angelito o muy angelita, y que le salgan las alas de querubines, hermano, tenemos un pasado que Dios nos ha perdonado. Debemos de saber también de que ese pasado no nos puede traer a condenación. Que hemos sido perdonados y lavados, hermanos, y purificados por su palabra. Cuando vengan esos enemigos a querer acusar y a querer volver atrás a aquellos pensamientos de los cuales Dios ya nos perdonó, nosotros digamos que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo y que hemos sido una nueva criatura ahora hoy, que las cosas han pasado, las cosas que nosotros hemos cometido antes. Dice Timoteo 1:13. Hablando Pablo, dice: a pesar que yo antes era un hombre blasfemo y blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía al pueblo, dice. En mi insolencia. Entonces Pablo estaba diciendo: hermanos, ciertamente he sido un hombre que blasfemaba, un hombre que era un perseguidor de la iglesia. Pero Dios tuvo misericordia, porque lo hacía por ignorancia, porque era un incrédulo. Pablo está diciendo: sí, fui un perseguidor, fui un mentiroso, fui. Recordar de dónde Dios nos ha sacado a nosotros debería ser como una puerta antigua de recordarla y decir: esto era lo que era antes. Y por su gracia y por su misericordia, Dios me sacó de ahí. Por su gracia y por su misericordia, hermanos. Es necesario nosotros dar testimonio de lo que éramos antes. Hay unos testimonios que no se pueden contar, hermanos. Pero hay testimonios en los cuales les sirven a muchos otros hablarles acerca de que hay un Dios que anhela sacarlos de cualquier tipo de situación que se pueda encontrar. Las aflicciones del pasado no son gozos, nos hacen llorar, hermanos. Pero cuando nosotros miramos de dónde Dios nos sacó, viene un profundo agradecimiento de nuestro corazón. Esa puerta de la oveja nos ayuda, hermanos, a saber de que aunque hay una faceta nueva en Dios que restaura nuestras vidas, también hay una faceta que nosotros debemos de decirles: no hay más condenación para los que están en Cristo. No hay más condenación. Y pensamientos que se suban a nuestra mente a decir: no vas a cambiar, las puertas no las vas a levantar, es imposible que termines, tus hijos van a caer en lo mismo que ti, tu abuela llegó a ser peor que tú y vas por el mismo camino. Confiar en Dios, hermanos, confiar en su palabra, en esas sendas antiguas, nos ayudan a decir: ve, hay uno que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Yo no tengo las fuerzas, pero en mi debilidad, me glorío de mi debilidad, porque en mi debilidad glorifico a Cristo.
¿Cómo que en mi debilidad glorifico a Cristo? Bueno, yo reconozco, Señor, que yo no puedo. Y yo ya me cansé de tratar una y otra vez, Señor. No tengo fuerza. Y en aquel día en la cruz Él dijo, pagado fue. No hay más condenación para los que están en Cristo. No aceptemos, hermanos, acusaciones de otras personas. No aceptemos y pongamos y aprendamos a poner límites. Si hemos nosotros, hermanos, dándole a Dios la oportunidad de que trabaje en nuestras vidas, van a haber momentos dolorosos en los cuales Él nos enseña a nosotros a restaurar nuestro propio carácter. Quiero que oremos, hermanos, y que me acompañe mi esposa en la administración. Vienen días de gloria. Al final de las puertas que fueron restauradas, hicieron una gran celebración. Probablemente uno no se ponga a pensar en esas glorias que Dios pueda traer a nuestras vidas, pero necesitamos creer que Dios puede hacerlo, que Dios puede terminar lo que ha empezado, hermano. Dios no es como el hombre que empieza algo y lo deja ahí y lo guarda, lo engaveta. Dios todo lo que empieza lo termina. Si ha empezado un trabajo en la vida de cada uno, permítale, simplemente permítale. Y carpintero como Él yo no he conocido, hermano. Él es el mejor carpintero que hay. Que nos ayude a restaurar y a ponerle cerrojos, esas bisagras a sus puertas. Que nos ayude a nosotros a discernir a quién dejamos entrar en nuestras vidas, a quién necesitamos ponerle límites. Que nos enseñe carácter. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos aquí, Señor, porque queremos que tú restaures, Señor, en nuestro corazón esas puertas que han sido destruidas, Señor, por el pecado. Ciertamente, Señor, nos hemos alejado de ti. Hemos creído en cosas novedosas, pero, Señor, creemos que tú eres el camino que lleva a la verdad y a la vida, que tú eres la puerta, Señor, por donde quiero que entren los mejores pensamientos. Quiero que entren por ti, Señor, pensamientos de bien y no de mal. Quiero que entren por ti, Señor, pensamientos de gloria, de bondad, de edificación. En el nombre de Jesús, Señor. Y aquella puerta, Señor, que había estado consumida por el fuego, enséñame, Señor, a levantarla, porque Señor, tú pones destreza en aquellos que no la tienen. Tú tomas lo vil, lo menospreciado para glorificar tu nombre. Enséñame cómo edificar mi vida, mi matrimonio. Cómo edificar, Señor, esta casa que con amor estamos construyendo, Señor, en nuestro corazón para que tú habites. Enséñame, Señor, Padre, a cerrarla a los enemigos de tu cruz. Enséñame a abrirla únicamente a aquellos con los cuales yo puedo gozarme y llorar con los que lloran, Señor, con aquellos que se alegran. Abrirla con aquellos, Señor, que pueda gozarme cuando digan a las casas de Jehová iremos. Que mi alma bendiga tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza
porque tú eres Rey de Reyes. Entra, Rey de Justicia, por tus puertas. Y Señor de Mi corazón es tu puerta, Señor. Entra, mi Rey. Entra, Rey de gloria. Tú eres Entra, Rey de digno, que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno, Señor. que todos te adoren. Oh, Padre. Tú eres digno, que todos te adoren. Oh, Señor Santo. Manténnos, Señor, como vigilantes en tus puertas, para que no entren pensamientos de mal, Señor. Manténnos vigilantes. Vigía, Señor, para guardar nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús oramos también, Padre, para que nos lleves con bien y nos traigas con bien nuevamente, Señor, a tu casa. En el nombre de Jesús, y su pueblo dice amén. Amén. Aleluya. Amén. El domingo hay Santa Cena y un convivio para que pueda invitar a alguien, amados hermanos, ¿verdad? Bendiciones.